Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Montserrat Vidal Álvarez, integrante del núcleo académico de la Academia de Desarrollo Regional Sustentable del Colegio de Veracruz. Y en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre la necesidad y urgencia, diría yo, de transitar como sociedad a una transformación socioecológica para poder cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Y bueno, como antecedentes tenemos que ya de acuerdo al informe de la evaluación de los ecosistemas del milenio, en los últimos 50 años nos estamos enfrentando a una nueva era geológica llamada Antropoceno. Este concepto se le acuñe al Premio Nobel de Química Paul Joseph Crutzen en el año 2000 y significa la influencia de la actividad del ser humano sobre nuestro entorno ambiental o sobre el ambiente. Y bueno, es que durante estos últimos 50 años nos hemos enfrentado a cómo poder balancear nuestros beneficios humanos, nuestro crecimiento y desarrollo económico con los costos ambientales, la degradación de los ecosistemas y la pobreza. Y en este sentido, urgentemente tenemos que repensar la satisfacción de las necesidades fundamentales, los patrones de convivencia de los seres humanos entre sí con nuestro entorno ambiental. Y esto requiere cuestionar los supuestos sobre los que se ha erigido la idea de desarrollo. ¿Por qué es necesaria una transformación socioecológica? Bueno, actualmente nos estamos enfrentando a una crisis mundial y esta crisis mundial no solamente es ecológica, es también económica, social, humana. Un ejemplo de ello es la actual crisis que atravesamos en todo el mundo por esta contingencia sanitaria por el coronavirus. Y bueno, esto se ha convertido en una amenaza de magnitud global, incluso para la misma sobrevivencia humana y la vida plena, así como el equilibrio del sistema Tierra. Anteriormente se tenía la antigua visión que consideraba el mundo natural y el mundo social como dos entes separados. El nuevo paradigma indica y enfatiza que las sociedades humanas, las economías y las culturas son partes constitutivas de la biosfera y la transforman tanto a escala local como a escala global. En forma simultánea, las personas, las economías, la sociedad, la cultura dependen de la biosfera que les da forma y por lo tanto ambas coevolucionan. De esta interacción provienen los sistemas socioecológicos, cuyos componentes interactúan y se condicionan en forma dinámica y también constante. A partir de la revolución industrial surgió un proceso evolutivo de los sistemas culturales en los últimos años. Existe también una evolución sociocultural que se da de la relación sociedad con la naturaleza, que ha creado una fuerza macroevolutiva. A partir de ello surge el análisis de los sistemas socioecológicos, en donde se han incluido múltiples disciplinas, por ejemplo, la ecología humana, la geografía ecológica, la antropología ecológica, la etnoecología, entre muchas otras. Como mencionaba anteriormente, la situación actual exige, entre muchas otras cosas, una reconciliación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales y poder hacer nuevos marcos de análisis que estén basados en una perspectiva holística, entre ellos en el marco de los sistemas socioecológicos. Este término se utiliza para referirnos a un concepto holístico, sistémico e integrador del ser humano en la naturaleza. Y por lo tanto se entiende como un sistema que puede ser complejo y adaptativo, en el que distintos componentes culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, entre otros, estén interactuando continuamente. Esta relación implica que el enfoque de la gestión de los ecosistemas y de nuestros recursos naturales no se centre en los componentes del sistema, sino en las relaciones, interacciones y las retroalimentaciones que existan entre estos componentes. En este esquema podemos ver prácticamente los dos componentes de un sistema socioecológico, el componente del sistema ecológico y el componente del sistema social. Y es importante analizar cómo se dan estas relaciones entre ambos componentes, qué actores están involucrados en cada uno de estos componentes, los beneficios o el bienestar humano que nosotros adquirimos del componente ecológico y muy importante también los sistemas de gobernanza y de instituciones.
es importante resaltar que hay que analizar la interacción que existe además con otros socioecosistemas y las diferentes escalas a las que se puede dar este análisis. Entonces, como sociedad tenemos un desafío mundial. Apartarnos primero de la visión del ambiente como algo separado de lo social, es decir, una externalidad, y valorar la biosfera como una precondición de justicia social, pero también de desarrollo económico y de sostenibilidad. En medio de toda esta complejidad, tenemos que hacer un manejo adaptativo e integral para poder transitar hacia la sustentabilidad. La pregunta es ¿cómo? La transformación socioecológica tiene un vínculo muy importante con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Y las transformaciones socioecológicas tienen 4 dimensiones importantes: desarrollo social y restricciones ecológicas, que significa mejorar las condiciones de acceso a la salud, educación, vivienda, a todas las necesidades básicas del ser humano; analizar las estructuras de economía social y solidaria; analizar la política local y también las condiciones mundiales, ya que lo que sucede a nivel local es influenciado por el contexto del mundo globalizado; analizar las jerarquías políticas democráticas, que a través de una transformación socioecológica se propone que tenga una amplia participación de la gente y que se haga un consenso democrático. Entonces tenemos múltiples desafíos de estas transformaciones socioecológicas que prácticamente podemos observar que son similares a los objetivos del desarrollo sostenible. Para lograr esto, tenemos que considerar la voluntad política y la correlación de fuerzas entre el Estado y actores de la sociedad civil, tomando en cuenta todas las dimensiones ya comentadas. Analizar y fortalecer el tejido social e interinstitucional y las estructuras sociales, así como la construcción de una ciudadanía mediante la participación e incidencia, con propuestas que se adapten en un enfoque de transformaciones socioecológicas. Y bueno, como consideraciones personales, tenemos que como ciudadanos diagnosticar nuestra propia realidad como base para las transformaciones socioecológicas, tener claros los conceptos, hacer una reflexión profunda, retroalimentarnos y formar parte de esta transformación, que es, diría yo, una de las cuestiones más importantes. En resumen, todos los actores sociales, llámense públicos y privados, instituciones individuales, colectivas, tenemos que buscar la manera de ser pragmáticos y tratar de cumplir en la medida de lo posible la realización efectiva de los objetivos del desarrollo sustentable. Creo que a través de las transformaciones socioecológicas se puede lograr. Muchísimas gracias por su atención. Soy la doctora Montserrat Vidal Álvarez y bueno, nos vemos en una siguiente cápsula.